participantes de este primer seminario nacional de liderazgo organizado por la Academia de Líderes Católicos. Me corresponde a mí, al finalizar este itinerario que hemos recorrido juntos, hacer una síntesis de la identidad nacional, un tema que hemos venido abordando desde el inicio del seminario, particularmente en el primer tiempo, en la primera clase de cada una de las sesiones. Pido excusas desde ya si en esta presentación, que debe ser síntesis, no alcanzo a tomar la riqueza inmensa de elementos que nos han venido compartiendo a propósito de la identidad colombiana a partir de los grandes hitos, de los grandes momentos que han ido configurando nuestra historia nacional. El tema de nuestro seminario, Identidad Nacional y Reconciliación, a los 30 años de la Asamblea Constituyente y a los 5 de los acuerdos de paz, podría ser controvertido, al menos por dos razones que por honestidad quisiera evocar antes de comenzar esta reflexión. Por una parte, la noción misma de identidad resulta cuestionable para algunos pensadores en el mundo de hoy, un mundo que es cada vez más líquido y menos afectos a nociones entre comillas duras como las nociones de verdad o de identidad. Por otra parte, la idea subyacente al mismo título, según la cual la reconciliación nacional debería tener como telón de fondo la consolidación de una identidad nacional y la propuesta de un proyecto de nación renovado. Esto en un mundo donde la democracia parece cada vez menos el escenario para la búsqueda del bien común y en cambio comienza a verse tan solo como el marco en el que cada grupo, cada colectivo o minoría busca sus propios intereses bajo la tolerancia como el único valor común aceptado y aceptado. No obstante, optamos por el planteamiento de este seminario porque creemos que la patria colombiana no es el resultado de la sucesión de una serie de acontecimientos fortuitos, sino que es un destino, una vocación que se ha ido configurando desde sus mismos inicios y cuyo resultado consiste en un rico patrimonio cuya bondad es necesario descubrir, cuidar e impulsar hacia nuevos desarrollos. Además, consideramos que la reconciliación, es decir, la reunión de los colombianos, no puede darse verdaderamente sobre la sola base de la ausencia de la guerra o de conflictos, sino sobre la base de un proyecto común de nación que nos hermane de verdad y no se contente simplemente con la pura coexistencia tangencial de una serie de diversidades inconexas. En el diseño de este seminario apostamos por una doble convicción, que dicho proyecto renovado de nación solo es viable si hunde sus raíces en la identidad nacional, forjada a lo largo de nuestra historia. Y si se discierne este proyecto en un clima de amistad social y de diálogo, a partir del descubrimiento de las causas profundas de la crisis actual. Por eso hemos venido haciendo a lo largo de este seminario memoria de las etapas, de los hitos de nuestra historia nacional, con la pretensión de ir descubriendo los aspectos constituyentes de esa identidad. Si volvemos al preámbulo de la Constitución, encontramos la siguiente afirmación: el pueblo de Colombia, en el ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional, invocando la protección de Dios,
y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta y sigue todo el articulado. Es llamativo que el primer motivo que aparece como razón de ser de esta nueva constitución sea la unidad de la nación. La Constitución del 91 se proclamó ciertamente con el fin de superar un contexto nacional dominado por la violencia, la desigualdad, la fragilidad de un Estado centralizado y la exclusión de diversos grupos sociales, económicos y culturales. Es claro que esta Constitución hizo una apuesta por renovar el proyecto de nación y de esa manera fortalecer la unidad nacional. Aunque ha habido progresos innegables en estos 30 años, la unidad parece todavía muy lejana. El clima de violencia se vuelve más amenazante. Las desigualdades sociales y la permite alcanzar en la diversidad, fundada no solo en el culto de los derechos humanos, sino en la tolerancia mutua, en la protección del medio ambiente, en el respeto de la naturaleza, sus recursos renovables y no renovables y su biodiversidad. Sin embargo, aquí también, 5 años después, persisten las visiones contrapuestas, incluso sobre el valor de estos acuerdos y sobre los mecanismos de implementación de los mismos. La añorada unidad y tolerancia parecen todavía realidades muy lejanas. Más bien diera la impresión a veces de que la intransigencia de ciertas posiciones, la incapacidad de dialogar, la persistencia de la violencia bajo diversas formas y el irrespeto por el valor fundamental de la vida ahogaran la posibilidad de la añorada convivencia pacífica. Es interesante que en los primeros números de estos dos documentos tan importantes y que han sido referentes del camino de este seminario, aparezcan conjugados los temas de la unidad y de la diversidad. Como si se supusiera que en parte la identidad colombiana, la identidad nacional, consiste en ser una unidiversidad, en cuya realización se habrían de evitar dos extremos opuestos. Por una parte, una visión unitaria, monótona, fija de la identidad nacional, sin lugar verdadero para el reconocimiento y la inclusión de las diversidades. También habría que excluir una visión en la que no hubiese más que una simple juxtaposición de diversidades regionales, étnicas o de minorías enfrentadas a las mayorías. Es necesario pensar desde esa realidad la identidad colombiana. Es una unidiversidad. Hay diversidad y hay elementos que nos unen. Y parte fundamental de nuestra identidad es esa rica diversidad en diferentes planos. Durante su visita a Colombia, el Papa Francisco me sorprendió con una frase situada al inicio
del discurso que le dirigió a los obispos colombianos en uno de los primeros encuentros que sostuvo en nuestro país y que condensa en buena medida lo que quisiera compartir con ustedes en esta noche. Decía el Papa Francisco: estoy convencido de que Colombia tiene algo de original, algo muy original, que llama fuertemente la atención. No ha sido nunca una meta completamente realizada, ni un destino totalmente acabado, ni un tesoro totalmente poseído. Su riqueza humana, sus vigorosos recursos naturales, su cultura, su luminosa síntesis cristiana, el patrimonio de su fe y la memoria de sus evangelizadores, la alegría gratuita e incondicional de su gente, la impagable sonrisa de su juventud, su original fidelidad al Evangelio de Cristo y a su iglesia, y sobre todo su indomable coraje de resistir a la muerte, no solo anunciada, sino muchas veces sembrada. Todo esto se sustrae, como lo hace la flor de la mimosa púdica en el jardín. Digamos que se esconde a aquellos que se presentan como forasteros, hambrientos de adueñársela, y en cambio se brinda generosamente a quien toca su corazón con la mansedumbre del peregrino. Así es Colombia. La originalidad de Colombia radica en parte, según el Papa, en que Colombia no ha sido nunca una meta totalmente realizada. No lo ha sido por su inmensa riqueza, que es necesario descubrir y contemplar en una visión de conjunto, pero también, no lo podemos negar, por las tensiones, contradicciones e incluso violencias que han acompañado toda la existencia de la República Colombiana y que han impedido que la fecunda síntesis de tantas y tantas riquezas haya cuajado durablemente. Sin embargo, el carácter dramático de la historia colombiana ha contribuido a forjar un rasgo de la identidad del pueblo colombiano. El Papa lo dice con mucha claridad: el coraje de resistir a la muerte. Y esto me parece que es incluso más que la resiliencia de la cual hablamos hoy tanto. El coraje de resistir a la muerte, no solo anunciada, sino muchas veces sembrada. Si bien es cierto, algo así se podría decir de toda nación, sin embargo, de Colombia se puede predicar con singular intensidad. Quizás porque nuestros contrastes son excesivamente pronunciados y aún desconcertantes. Recuerdo alguna vez haberle preguntado a un joven francés que había pasado una estadía universitaria en Colombia durante un año, qué impresión se llevaba de nuestra patria. Y él me decía: no entiendo por qué, si la mayoría de la gente que conocí en diferentes regiones del país es tan amable e incluso tierna, y empleaba esa expresión, ¿por qué sin embargo hay tanta violencia? Además, Colombia es una nación joven, muy joven, como prácticamente todos los países de América Latina. Está apenas buscándose en medio de la incertidumbre e incluso a veces la confusión que generan sus orígenes diversos. Por una parte, sus raíces indígenas y negras, y por otra, la influencia de la cultura europea. Gabriel García Márquez, en un célebre escrito de prensa intitulado ¿Y quién carajo somos los latinoamericanos?, perdónenme el carajazo, afirmaba no solo respecto de Colombia, sino de toda Latinoamérica lo siguiente: una característica que nos unifica y nos singulariza con respecto a los demás continentes es la creciente necesidad de saber quién carajo somos. Y ello no por escasez de referentes, sino por la sorprendente e irreverente creatividad que caracteriza a los latinoamericanos.
Dice textualmente García Márquez: los latinoamericanos nos atrevemos a más, somos menos académicos y tenemos menos trabas, perdón. Somos inventores y hasta jodones. Todo eso se nota. Creo que los europeos, por ejemplo, se dan cuenta que sobre muchos aspectos nuestro continente es virgen y tiene todavía muchas cosas que decirle al mundo. Somos en realidad, concluye diciendo, sacos llenos de cosas inéditas y sorprendentes. Esta originalidad no puede ser leída desde fuera o con categorías ajenas, insiste García Márquez, pues hacerlo así nos haría, en términos de nuestro Nobel, cada vez menos libres, cada vez más solitarios, como él lo dijo en el discurso de recepción del Nobel de Literatura. Algo semejante advierte el Papa Francisco, refiriéndose a Colombia en el párrafo inicialmente mencionado. Todo esto, la inmensa riqueza de Colombia, se sustrae como la flor de la mimosa pública en el jardín, se esconde a aquellos que se presentan como forasteros, hambrientos de adueñársela, de estudiarla simplemente como un fenómeno social. Y en cambio se revela a quien toca su corazón con la mansedumbre del peregrino. Quisiera invitarlos a adentrarnos en algunos de los rasgos característicos de nuestra identidad, cuya formulación haré en términos un tanto dialécticos, pero siempre con la mirada puesta en la síntesis. San Juan Pablo II nos enseñó que la patria consiste en un patrimonio heredado, un patrimonio territorial, ciertamente, pero sobre todo cultural y aún espiritual. Una patria que en ese sentido permanece incluso cuando la nación y el Estado son conculcados, como sucedió en el caso de Polonia por los regímenes totalitaristas del nazismo y del comunismo. La nación y el Estado fueron conculcados, pero la patria persistió. Quisiera comenzar por lo básico, por el fundamento territorial de nuestra identidad nacional. La diversidad territorial y biológica de la geografía colombiana, pero al mismo tiempo la unidad ecosistémica de nuestro suelo patrio. Colombia es un país ubicado entre las latitudes 12.24 norte y 4.17 sur, y entre las longitudes 66.7 y 79 oeste. Su especial ubicación hace que se la llame la esquina de Sudamérica y que sus posibilidades sean incalculables, pues está bordeada en el norte por el Atlántico y en el occidente por el Pacífico. Su extensión es de aproximadamente 1.143.000 kilómetros cuadrados, un poco más que Alemania y Francia juntas. Alguna vez a un sacerdote que estudiaba en Francia, una buena señora le preguntaba: padre, ¿cuántos habitantes tiene su pequeño país? Votre petit pays, le decía. Y el sacerdote le respondió: señora, mi pequeño país es 2 veces más grande que Francia. El territorio colombiano incluye 6 tipos geográficos bien diferenciados: el sistema montañoso de los Andes, el conjunto montañoso del nororiente del país, entre la península de La Guajira y el valle del río Magdalena, conocido como la Sierra Nevada, el altiplano cundiboyacense, enclavado en la parte centro-oriental del país, en la cordillera oriental, las extensas llanuras del centro y suroriente del país, que se extienden desde las estribaciones de la cordillera oriental hasta las cuencas de los ríos Orinoco y Amazonas. Esta última con una extensión mayor al área montañosa, la más habitada del país. Finalmente, la llanura del norte, comprendida entre las estribaciones de las 3 cordilleras, la costa atlántica, llamada comúnmente región Caribe, y la región pacífica,
montañosa y lluviosa como pocos territorios en el mundo. La especial ubicación de Colombia en la zona tórrida, sumada a los límites marítimos, a las cordilleras y llanuras, en buena parte cubiertas de selva, hacen del país uno de los más ricos en vertientes fluviales y en recursos acuíferos. Se identifican 5 grandes vertientes, las conocemos todos. Y se suma a esta red de vertientes el sistema de páramos, comúnmente denominados fábricas de agua, en donde las bajas temperaturas, las corrientes de aire y la vegetación endémica condensan el agua de las nubes y como redes capilares alimentan las fuentes hídricas, formando un sistema permanente de alimentación y retroalimentación de importancia vital para todo el planeta. Otro rasgo de nuestro territorio es la biodiversidad. La confluencia de las condiciones topográficas ya mencionadas permite que el territorio colombiano tenga todos los climas, desde las temperaturas más cálidas a nivel del mar y en las depresiones como la del desierto de la Tatacoa, hasta las más bajas, propias de las nieves perpetuas, pasando por los climas templados, los bosques de niebla y los climas fríos y de paro. Esta amalgama de factores hace que el territorio colombiano albergue cerca del 10% de las especies conocidas y se ubique dentro de los 14 países que albergan el mayor índice de biodiversidad en la Tierra. Se estima que Colombia tiene más de 56.000 especies, estimativo que solo incluye mamíferos, aves, reptiles, plantas con flores y helechos y plantas vasculares. Para la preservación de este inmenso y rico patrimonio, Colombia cuenta con 31.174 hectáreas protegidas, es decir, un 15% del territorio nacional. Hablan de la inmensa biodiversidad de Colombia, el hecho de que el país ocupa el primer lugar en especies de orquídeas y aves. Es el segundo país en el mundo con mayor riqueza de plantas, anfibios, mariposas y peces de agua. Además, ostenta la tercera posición en número de especies de palmas y reptiles y el cuarto lugar en mamíferos, datos proporcionados por el Ministerio del Ambiente en el 2019. Todo esto sin olvidar la riqueza de los suelos, la experticia de los campesinos que se juntan en Colombia para producir el café más suave del mundo. Las diversas regiones y ecosistemas de Colombia se necesitan mutuamente. Si nuestros páramos y nieves perpetuas, por ejemplo, no tendríamos las venas hídricas que fecundan las inmensas sabanas del oriente o nuestros valles entre cordilleras. Quizás la naturaleza nos da una lección acerca de cómo las diversidades no solo coexisten, sino que se requieren y se necesitan mutuamente. Entonces, un primer rasgo tiene que ver con ese patrimonio territorial tan rico y biodiverso que Colombia tiene. El segundo, la diversidad étnica y el mestizaje colombiano. La mixtura de razas, lenguas, culturas y religiones en Colombia es el fruto de un encuentro caótico, dramático también, pero a la postre enriquecedor, generado por la llegada de los españoles a este territorio. En principio, hay que afirmar que ninguna de las razas que entraron en conflicto y en fusión eran razas puras. Basta afirmarlo de los españoles, cuya última gran mezcla racial se dio con los invasores árabes, con quienes convivieron por más de 8 siglos. De las mezclas precedentes entre las razas autóctonas en Colombia, no tenemos mayor información, pero es lícito suponerla, al menos como resultado de las guerras y vasallajes que se daban entre las diferentes tribus y grupos indígenas.
Los datos del último censo nos indican que el 10.6% de la población colombiana es afrodescendiente, el 3.4% indígena y el 0.01% gitano. El 85% es de naturaleza mestiza. Este inmenso núcleo de población mestiza que somos nos habla por sí mismo de la mezcla genética, pero también de las formas sociales, culturales, económicas y religiosas que se han trenzado y se han fundido en las enormes dinámicas y estructuras de la población actual de Colombia. La Constitución del 91 plasma la nueva conciencia que ha ido emergiendo entre nosotros y que ha calado como forma e ideal político de comprensión y de construcción de nuestra sociedad. Esta nueva conciencia, decimos, es incluyente e igualitaria. Exalta la dignidad de la población afro, indígena y múltiple de nuestra sociedad. Resalta la importancia de cada núcleo racial y cultural y de sus legados. Esta importancia no se mide solo por su peso demográfico, no se mide por su peso demográfico, económico o territorial. El servicio más grande que los diversos núcleos le prestan a toda la sociedad colombiana es la oportunidad de crecer en el reconocimiento de la dignidad, el respeto, la gratitud y la valoración de lo que todos estos grupos y etnias han aportado en medio de injusticias y de violencias al conjunto de la nación. Los grupos minoritarios nos ofrecen también la oportunidad de reconocer nuestras raíces y de comprometernos en la defensa de sus legítimos derechos. Crecer en la conciencia de ser una sociedad pluriétnica y multicultural nos hace mejores seres humanos y mejores ciudadanos. Quienes se forman como ustedes para el liderazgo en una sociedad tal deben entrenarse para reconocer la presencia de lo multicultural y pluriétnico presente en todos los territorios, puesto que por los desplazamientos, por el fenómeno urbano que atrae a todos hacia la ciudad y por la virtualidad, todos estamos en todas partes. Quienes pretenden actuar como católicos en lo político están invitados a realizar su tarea en actitud de hermanos de todos, también de los otros, y principalmente de aquellos que han sido marginados o excluidos. Estar cerca de todos. No dejarnos llevar por las diferencias simplemente culturales, sino tomar conciencia de que somos hechos, de que somos hijos de un único Padre y hermanos que estamos llamados a vivir juntos en el amor de Cristo. El reconocimiento, la valoración y la promoción de la condición pluriétnica y multicultural de Colombia, en modo alguno puede llevarnos a desconocer lo que nos une y compartimos. Unidiversidad, decíamos al comienzo, unidiversidad. Y mucho menos a situarnos en una dinámica de enfrentamiento que pretendiera llevarnos a un irreal y anacrónico regreso al mundo prehispánico. Tercer elemento de nuestra identidad, las raíces católicas de Colombia, su actual pluralidad religiosa y la laicidad del Estado colombiano. A lo largo de las exposiciones sobre los momentos decisivos de la historia de Colombia, hemos visto cómo la Iglesia ha tenido un papel destacado y ha marcado la cosmovisión y el etos de los colombianos. En la época de la conquista y de la colonia, vimos cómo la gesta del Nuevo Mundo encontró, al menos parcialmente, justificación en el hecho del anuncio de la buena nueva por su capacidad de humanizar a las personas, ya sea por la predicación sobre Jesucristo y su mensaje, ya por la praxis eclesial
de promoción humana de los pueblos y de defensa de la dignidad de los seres humanos, amenazada en ese proceso por la codicia de los encomenderos o por las excesivas pretensiones de la corona. Baste pensar, por citar solo a los dos más conocidos defensores de la dignidad de la persona humana en tiempos de la conquista y de la colonia: Fray Bartolomé de las Casas, defensor de los indígenas, primo hermano de Santo Domingo de las Casas, quien celebró la primera misa aquí en Bogotá, y San Pedro Claver, insigne favorecedor del bienestar integral de los esclavos africanos que llegaban a las costas del Mar Caribe. Por otra parte, es menester reconocer que los conquistadores, hijos de la Iglesia, fueron también algunos de ellos personas que en su comportamiento y en su manera de tratar a los nativos y a los afroamericanos se comportaron de manera abiertamente contraria a los valores enseñados por el Evangelio. Los diversos grupos humanos que vivían en el actual suelo patrio entraron en mestizaje con los españoles, con las gentes de otros reinos de Europa, y fueron asumiendo el Evangelio como fruto de una labor misionera que se esmeró por adaptarse a las distintas lenguas de los pueblos originarios. Y ahí hay ejemplos bellísimos del tiempo que se le dedicó a hacer diccionarios de las lenguas originarias para poderles predicar el Evangelio en su lengua nativa. También hubo grandes esfuerzos por verter las verdades y la estética de la fe cristiana en los moldes espirituales prehispánicos. Ícono de ese empeño es sobre todo la Morenita de Guadalupe. La primera evangelización tuvo logros innegables y no siempre claramente perceptibles a la mirada de la historia, tan dada a centrarse a veces solamente en eventos extraordinarios, en los grandes protagonistas o en los aspectos que desde hoy podemos juzgar como negativos. Así, por ejemplo, es claro que se dio comienzo a un proceso de transmisión de la fe que ha perdurado por muchas décadas. Todavía hoy una buena parte de la población colombiana se considera católica. Si bien es cierto, lo sabemos, con niveles de pertenencia e identificación con la moral y la dogmática cristianas muy variados. Tampoco podría negarse que junto con las verdades religiosas se transmitieron también valores éticos que permearon por muchas décadas una buena parte de la generación de nuestra patria. Aquellos valores que a veces evocamos un tanto nostálgicamente cuando hablamos de la honestidad, de la honradez, de la virtud de nuestros mayores. En cambio, tendríamos que reconocer que no siempre se transmitió con suficiente fuerza el sentido de la justicia en las relaciones sociales. Es evidente también que la primera evangelización adoleció de una predicación insuficiente de la riqueza del Evangelio, que adoleció de una comprensión un tanto empobrecida de las implicaciones del reinado del amor de Dios. También habría que señalar como un aspecto hasta cierto punto negativo, al menos visto desde nuestra perspectiva actual, el hecho de que haya habido como una cierta fusión entre la jerarquía de la Iglesia y la organización del Estado. El caso más evidente, el de los virreyes arzobispos en Santa Fe de Bogotá. Durante la independencia, acontecida cuando el fenómeno de la transmisión de la fe había alcanzado varias generaciones criollas, es claro que la gesta independentista, como tuvimos oportunidad de verlo en una de las conferencias, fue liderada mayoritariamente por católicos que actuaron desde esa condición en la búsqueda de la independencia, que encontraron en sectores del alto y bajo clero apoyo para esta causa. Asimismo, en el ideario que sirvió como soporte de la lucha independentista, hubo elementos cristianos
ideológicos como aquellos que nos permiten hablar de una teología de la insurrección en tiempos de la independencia. 200 años después de que el milagroso lienzo de Nuestra Señora de Chiquinquirá recorriera la nación para implorar el fin de una peste, este mismo lienzo sirvió como estandarte de las tropas independentistas en los llanos orientales. Las joyas de aquel lienzo fueron vendidas en favor de la revolución, y años después, en el centenario de la independencia, al ser coronada la reina como reina de Colombia, el pueblo colombiano le dio la corona de oro y esmeraldas que hoy ostenta por el préstamo de las joyas, que entre otras cosas nunca le fueron devueltas, y por su patrocinio en favor de la independencia. Un periodo que resulta especialmente complejo para la identificación del papel jugado por la Iglesia y por el pensamiento católico fue el periodo republicano, hasta el final de la hegemonía conservadora al inicio de la cuarta década del siglo XX. La tercera, perdón. Si bien es cierto, el proceso de transmisión de la fe no se interrumpió con la independencia y los habitantes de la naciente república seguían reconociéndose católicos en su mayoría, la creciente presencia de ideologías de corte liberal, radical y anticlerical comenzaron a fisurar la unidad religiosa de Colombia. Algunos de los líderes del liberalismo y de la visión federalista promovieron medidas contra los bienes de la Iglesia y desterraron a quienes desde el catolicismo osaban criticar la dogmática naciente del liberalismo radical. Esto hizo que la Iglesia se alineara con el Partido Conservador, que defendía hasta cierto punto sus bienes y que asumía una buena parte de la moral católica, particularmente en los temas atinentes a la familia. Es innegable que la relación excesivamente estrecha entre Iglesia Católica y Partido Conservador durante la hegemonía no fue conveniente, pero es necesario situarla en este contexto de confrontación con un liberalismo que adoptó un rostro bastante anticlerical. Al final de la hegemonía conservadora aparece la gran figura de Monseñor Ismael Perdomo, arzobispo de Bogotá y uno de los patronos de nuestro seminario, quien comprendió que esa vinculación no era sana ni conveniente para el liderazgo espiritual de la Iglesia, y quien asumió comportamientos en esta línea novedosos, proféticos, valientes, y fue objeto por ello de numerosas calumnias y vituperios. No obstante, nunca cejó en su empeño por buscar la reconciliación nacional y la paz. Con el paso del tiempo y con los cambios culturales profundos y acelerados, Colombia sigue siendo hoy todavía una nación mayoritariamente católica, si bien es cierto, con grados de adhesión muy diversos a la Iglesia, al Evangelio, a la moral enseñada desde el Evangelio. Por otra parte, la participación de la Iglesia en la promoción humana del pueblo colombiano ha sido muy grande desde la conquista hasta nuestros días. Son incalculables, por ejemplo, el número de instituciones sociales en el orden educativo, sanitario y alimentario que dirige y sostiene la comunidad católica en medio de tantas violencias y divisiones. En medio de tantas violencias y divisiones, la Iglesia está presente en todas las localidades, regiones del país, haciendo tejido social, creando sentido de fraternidad, ayudándole a dar esperanza al pueblo en medio de sus luchas y de sus sufrimientos. No en vano, todavía hoy es buscada como mediación, porque inspira confianza y porque se nos reconoce el papel que hemos jugado de manera muy desinteresada
en la búsqueda de la concordia, de la justicia y de la paz. En la actualidad, Colombia es un estado laico y en su territorio coexisten diferentes confesiones cristianas e incluso no cristianas. El número de personas, especialmente jóvenes, que no se considera creyente aumenta también. La crisis ética y social que atravesamos pone en evidencia que el soporte religioso cristiano católico de la ética de los colombianos no ha funcionado y no está funcionando adecuadamente, y que por otra parte la sociedad colombiana no ha logrado encontrar otros sistemas éticos alternativos para aquellos que ya no se sienten identificados con la fe cristiana. Creo que es importante reconocer, en orden al fortalecimiento de la identidad nacional, el papel jugado por la Iglesia Católica, lo que algunos llaman el hecho católico, pero no en términos de unas cifras mayoritarias que nos servirían para exigir algún tipo de privilegio o de tratamiento preferencial por el Estado, sino en términos de reconocer el aporte que el catolicismo, y no solo el catolicismo, otras confesiones religiosas hacen a la unidad, a la concordia social, a la promoción humana y a una visión de sentido y esperanza que permita afrontar las luchas del presente. A nosotros, como iglesia, nos queda la tarea de evangelizar de manera más profunda, no superficial, decía Pablo VI, como quien echa un barniz, sino de manera profunda, de tal forma que el evangelio penetre y transforme nuestras maneras de ser, de relacionarnos, nuestros modelos de vida, nuestras líneas de pensamiento, valores y comportamiento. Y finalmente, un último rasgo, la violencia, los acuerdos de paz y la reconciliación. La dialéctica entre violencia y reconciliación que nos ha acompañado a lo largo de la historia. En una de nuestras últimas sesiones tuvimos ocasión de revisar las múltiples causas de la violencia que han azotado a Colombia desde sus orígenes y que se agudizó a partir de la tercera década del siglo XX. Indudablemente el problema de la distribución de la tierra y de la situación del campesinado ha jugado un papel decisivo en la génesis de la violencia. También la radicalización de las posiciones ideológicas de los partidos tradicionales, la incapacidad de entrar en un diálogo sereno y de promover la tranquilidad en medio de las confrontaciones políticas, la falta de cumplimiento, acuerdos logrados con los primeros grupos insurgentes, la presencia de la ideología marxista con su tema de la lucha de clases, la pauperización de los campos y de las periferias de las ciudades como consecuencia de los desplazamientos, debidos a su vez a diferentes violencias, y finalmente el fenómeno del narcotráfico, con todo su cortejo de males, entre ellos el gravísimo problema del sicariato que acostumbró a muchos jóvenes de nuestro país a matar simplemente por dinero. A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, se han iniciado diversos procesos de negociación y se han logrado acuerdos para establecer la paz. Hace 5 años se firmó el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Acuerdo firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC. Dicha firma estuvo precedida, como lo vimos la vez pasada, de un referendo inesperadamente no favorable a los acuerdos y de una revisión un tanto apresurada y de última hora de los mismos, revisión que no dejó plenamente satisfechos a todos los votantes del no y que paradójicamente ha agudizado la polarización existente en Colombia. Pese a esto, tendríamos que decir que los acuerdos se han ido implementando sobre la base de que es necesario atacar las causas estructurales de la violencia, la pobreza, la inequidad. Se han ido implementando lentamente, es verdad, pero poco a poco se han ido dando algunos pasos
buscando en primer lugar, en la línea de esa preocupación tan fuerte de la guerrilla de las FARC por las zonas rurales, buscar una mejor presencia del Estado en las zonas periféricas, marginales del país, con la esperanza de que así se evite que nuevas generaciones de campesinos sean captados para el narcotráfico, nuevos grupos alzados en armas. No obstante, a medida que avanza la implementación, nos hemos venido dando cuenta de que la paz estable y duradera tiene que ver no solo con esas causas estructurales, innegables, importantes, sino también con una profunda crisis espiritual y moral de la sociedad colombiana. Y en ese sentido, solo la educación en valores, la refundación ética de nuestra sociedad podrá ponernos de manera segura por las sendas de la paz. Además, el reciente estallido social, debido a la pobreza en los sectores urbanos de Colombia, agudizada por la pandemia, nos ha hecho ver la necesidad de reformar el modelo económico del país. Ustedes se acuerdan que los acuerdos de paz, por distintas razones, no entraron nunca en el tema de la reforma del modelo económico del país, porque definitivamente no está sirviendo al bien de la persona humana. Según la doctrina social de la Iglesia, este bien de la persona humana es la finalidad suprema de la economía. Lo bueno de esto es que después de todo este estallido, de toda esta crisis, comenzamos a darnos cuenta todos que es necesario un cambio de las costumbres políticas, pero también del modelo económico y social. Y resulta llamativo que hasta los empresarios están entrando en esa dinámica. Es necesario pensar nuevos modelos económicos y operativizarlos. Las respuestas a la crisis que estamos viviendo deben buscarse en un clima de amistad social y de diálogo franco y a la vez sereno. Los métodos violentos como los homicidios y atentados terroristas o las limitaciones a los derechos como los ocasionados por bloqueos prolongados generan más pobreza en el presente y fracturan gravemente la amistad social necesaria para avanzar. Ninguna generación puede servir solo de andamio para la consecución de mejores condiciones para futuras generaciones. A veces a la gente que detienen en los bloqueos también de peatones les dicen: ustedes están poniendo un granito de arena para la nueva sociedad que queremos construir. Nadie puede ser tomado simplemente como andamio de un futuro que no se sabe si va a llegar. Que por otra parte, si parte de ahí, de un insuficiente respeto a la libertad y a la dignidad de la persona humana, no se plantea de entrada como un modelo deseable. Nadie debe ser forzado a participar en luchas y causas sin contarse con su libre consentimiento y decisión. Una vez más, se cierne sobre nuestra patria, ansiosa de reconciliación y de paz desde siempre, la sombra de la división, la exacerbación de las tensiones y la violencia. La identidad de nuestra patria y su progreso hacia un ideal común de sociedad solo se dará si desarmamos los corazones, si comenzamos por recuperar sin ambajes el valor fundamental del respeto por toda vida humana, desde el primer instante de su concepción hasta su muerte natural. Si estamos dispuestos a dejar de lado lo que lesiona y hiere a los demás, lo que genera injusticia e inequidad, si nos reconocemos verdaderamente como hermanos y nos tratamos como tales. Uno de los rasgos fundamentales de un político cristiano es el de promover la reconciliación y la amistad como el clima necesario para la búsqueda del bien común y para fortalecer la unidad de la patria a la que sirve. El Papa Francisco, y con esto concluyo, ha dicho:
comillas, se olvida que no existe peor alienación que experimentar que no se tienen raíces, que no se pertenece a nadie. Una tierra será fecunda, un pueblo dará fruto y podrá engendrar el día de mañana solo en la medida en que genere relaciones de pertenencia entre sus miembros y cree lazos de integración entre las generaciones y las distintas comunidades que la conforman. Ahí está el tema de la identidad. En el fondo el Papa nos está diciendo, no podremos avanzar sin pertenencia, sin sentido de identidad. Pero lo segundo, avanzaremos o solo avanzaremos en la medida en que se rompan los círculos que aturden los sentidos, alejándonos cada vez más los unos de los otros. Sin reconciliación y sin amistad social no podremos avanzar. Creo que ahí, dicho por el Papa, queda como ilustrada no solo la memoria de este seminario, sino que ojalá quede también planteado lo que este seminario ha dejado en nuestros corazones para continuar nuestro compromiso de servicio desde el Evangelio en favor de nuestra patria Colombia.